recordando que el año pasado ella fue proponiente, ella firmó para la Asamblea, para obtener el referéndum. Fuera de otras agendas que tienen, que por lo menos nosotros de Renovación Popular no las compartimos. Ese es el proyecto de ley, está en pantalla. Sí. Sí fue una iniciativa multipartidaria, es cierto. Así es. Pero tampoco considero yo, aparte de esto, tampoco considero yo que ella haya defendido el fuero parlamentario como correspondía. No, pues he visto a varios medios que salen, en una entrevista creo que ha dado la señora Vázquez el día de ayer, hablando de que no está en agenda o no es una prioridad, pero no han terminado la frase. Por ahora, por el momento. Sí. Es difícil de creer. Ahora, yo me quiero centrar, como le comentaba, en Luis Barranzuela, porque considero que finalmente, almirante, esto nos pone en riesgo a todos. Es que ahí es un tema de seguridad nacional. Es que ahí, claro, yo concuerdo contigo. Sí. Efectivamente, es una persona que tiene, amén de la cantidad de arrestos que tiene, que ha sido sacado por medida disciplinaria, regresó por medida judicial, pero en fin, ¿cómo puedes poner a un ministro que viene de ser abogado de una serie de personas de Perú Libre que tienen cuestionamientos, que tienen denuncias de lavado de activos, y él ha trabajado años en lavado de activos, conoce perfectamente el tema y ha sido defensor de ellos? Los dinámicos estos del centro, ya hay 5 o 6 creo que les han dado orden de detención preliminar. Sí. ¿Quién los debe capturar? La policía. Él, pues. Sí. Y hasta ahora, por lo menos, no nos han dicho nada de que me imagino que estará haciendo algo para capturarlo, pero han pasado 5 días y no hay nada. Ese es el tema de fondo, el conflicto de intereses. Pero fíjese usted, antes de pasar a eso, sucesivos gobiernos han socavado y dinamitado el espíritu de la policía. Así es. Y entre las razones de sanción que él obtuvo, 158 sanciones, está justamente acción contra el espíritu policial. A mí me parece un tema bien grave ese. Tiene de todo, desobediencia. Normalmente las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, la estructura, el eje central de cualquier institución es la disciplina. Y este señor, por lo menos en todas las sanciones que he leído, la gran mayoría van por esos temas. A mí lo que me preocupa, almirante, es que yo siento que estamos contra el reloj, que hay un reloj de arena volteado, de que está, porque yo, no sé si vio la semana pasada mi diálogo con el doctor Gersi, me dijo que si no logramos vacarlo, en noviembre cerraban el Congreso. Es alarmante, esa es una declaración alarmante. Es un peligro que mucha gente no quiere ver, y a mí realmente me da mucha pena, mucha indignación también el hecho que mucha gente dentro del Congreso o en general no quiera entender eso. Yo no creo, y me va a disculpar a mí el señor Castillo, pero yo no le creo cuando empieza estos cambios, ¿no? Para mí todo esto es una maniobra dilatoria. Están poniendo ahí, nos vamos a tener entretenidos ahora con el ministro del Interior, con los otros ministros, que si la... En fin, y van a salir otras cosas, mientras el trabajo importante y para el cual fue puesto el señor Bellido, para lo cual está ahí el señor Bermejo, ahora Bellido se le va a sumar, y van a seguir en este trabajo orientándolo. ¿Hasta cuándo? Yo creo que, como dice el señor Gersi, de repente noviembre o máximo diciembre, van a tratar de ya sacar sí o sí esto, a la buena o a la mala. Si intentaran cerrar el Congreso, ¿cómo cree usted que lo haría realmente? Porque ya tiene algunos altos mandos que lo apoyan, pero ¿cuál cree que sería el procedimiento mediante el cual él... Porque no puede uno simplemente decir cierro y cierro, tiene que haber una fuerza. Una forma. Por eso están trabajando. Para tener un soporte, puede ser con masas, con gente, con infiltrados, como fuere. Pero lo que van a hacer, la única forma que tienen de hacerlo es pateando el tablero, porque no hay forma constitucional de que haya una asamblea constituyente, por más que quieran recurrir su voto, todo lo que hagan, como lo ha dicho acá Patricia, tiene que pasar por el Congreso. ¿Usted no cree que en esa tesis que se le movió el piso porque ya se acercaban a los votos, a los 87 votos? No. O sea, estos cambios los hubiera hecho con o sin. Más tarde o más temprano los iba a hacer igual. Porque para mí, y yo me voy a mantener en eso, ojalá me equivoqué y vendré igual, te diré, me equivoqué y saludo los cambios que ha hecho. Pero hasta el momento, desde que ha empezado este gobierno, están colocando gente, están colocando o están haciendo maniobras que solo le están haciendo ganar el tiempo. Sí. Usted como ex jefe del Comando Conjunto, desde luego que ha manejado y seguramente maneja información de inteligencia y comprende, como hablábamos, que ya nuestra seguridad nacional está en riesgo, ¿no?
En ese sentido, ¿qué más se puede hacer desde el Congreso? El solo hecho, que falta corroborar, pero no tengo por qué dudar de las fuentes de algunos medios, y sobre todo por las informaciones que figuran ahí, y de que el ministro del Interior haya detenido el tema que ya el anterior, fíjese, del cual tanto criticamos, ya había dispuesto que el día 15 se reiniciaba la erradicación de las hojas de coca, ¿no? El hecho de que esté... ¿Es confirmado eso? No. No es confirmado que haya detenido. No es confirmado, pero hay un supuesto, bueno, según Perú 21, sus fuentes le han dicho que sí. Es fácil de corroborar. Yo le estoy pidiendo para que lo citen y que lo diga él directamente. La erradicación de los cultivos ilegales. Se supone que se reiniciaba con un programa que estaba hecho por el CORA a partir del día de esta semana que viene. Sí. Entonces, lo que sale ahí es que aparentemente han dado la orden de que no. En su primer viaje del señor ministro se ha ido al Brain. Sí. Dice que para respaldar, que la lucha, que respalde todo lo que quiera. Pero tiene que haber acciones directamente orientadas al tráfico ilícito de drogas. Él ha estado, hay videos respaldando, diciendo a la gente, va a venir el presidente, háganse sentir acá, la coca es su polo, no a la erradicación. Y ahora él es el jefe de la erradicación, porque es el jefe del CORA. Si tú sumas eso, el tema que él tiene que ver, no solamente lo que es el lavado de activos, el tema Brain, la coca, no es una persona indicada para este caso. ¿Usted le ha solicitado a la Comisión de Defensa que lo cite? Sí. ¿A él? Sí. Yo soy miembro de la comisión, me han mandado, lo que pasa es que, bueno, ya el papel ya lo para han que visto rinde todos. explicaciones sobre esto. Es que tiene que presentarse justamente para dividir todas estas cosas. Es que lo más probable es que sí sea cierto, es lamentable. O sea, claro, Sí. hay que interpelarlo de algún modo, pero No es una interpelación, No es interpelación, primero sí, se le cita lo está citando. para ver cuál es su política, Sí. ¿no? Y si ahí nos dice, bueno, yo pienso que no, pero ¿sabes qué? Chao, pues. O sea, eso no es la lucha contra... El mismo presidente cuando fue, y por supuesto con el señor Bermejo, que es el gran impulsador de esto, otra tarea más que tiene él. ¿es su abogado? Por eso, pues su abogado de él, cerró la lavado de activos, él es el jefe de la lucha contra el lavado de activos. El otro es el tema Brain, coca, él es el jefe, del ministro, de la lucha contra la droga. O sea, todo lo que es crimen organizado, él tiene que tener esa información. Eso es preocupante realmente. Sobre eso hay un tema bien interesante que le quiero preguntar. La semana pasada Castillo justamente estuvo A eso en iba. Pichari, A eso en iba. Brain, el día de la puesta en marcha de la tan llamada segunda reforma agraria. Y Mal prometió, llamado. de la mal llamada, y prometió el aeropuerto de Pichari. ¿Cuál cree usted que es su motivación real para hacer realidad ese proyecto justo ahora en que han anunciado, bueno, ya venían anunciando que pretendían expulsar a la DEA? Y no te extrañe que va a ser el siguiente paso, ¿no? Todavía no han llegado ahí. Están primero en la famosa industrialización de la hoja sagrada, de la hoja de coca, que nadie duda que sea una hoja sagrada y que tenga miles de bondades. ¿Pero qué porcentaje No, realmente va? O nada, sea, es 10%, hasta menos del 10%. El resto termina siendo cocaína. El resto tiene un exceso de hoja de coca que produce dinero a la gente que no es la culpable, pero que se ve obligada porque el Estado, no de ahora, los gobiernos diferentes de muchos años atrás, no se han encargado de justamente darle una salida a los productos que se pueden generar ahí y pagarles un precio justo para que puedan vivir. Yo he hablado, y lo digo toda la vida, yo he hablado cuando estaba en el Comando Conjunto muchas veces, he hablado con muchos de los parceleros que trabajan la coca y te dicen directamente, sí, no, yo tengo 4 parcelas, las 4 vienen los narcos y te pagan efectivo, adelantado, y te dejan gente, ¿no? Y ahí están también los Quipe Palomino, que tienen, es un cartel más de coca. Y te pagan, te dicen ya de las 4, 3 haz tu pan llevar para que no vivas con tu cosita, te pago bien, las otras 3 son coca. Y esas me las llevo yo. ¿Para qué? O sea, ¿Tú crees que la venden a Enaco? De las 4, igual te las financio las 4, pero una te la quedas tú para Así es. eso. Entonces, Es competir la contra gente eso, te pues. dice, mira, ¿qué quiere que haga? Y es entendible. Ok. En lugar de estar nosotros preocupándonos como gobierno, en lugar de ir allá y ofrecerles, vamos a meter toda la plata que quieras, vamos a ponerte carretera, vamos a ponerte medios de comunicación, vamos a darte tecnología, vamos a generar
multisectorialmente, pues no es un tema militar, es un tema del gobierno, de todos los sectores, para poder levantar esa zona que es rica en una serie de productos agrícolas, no solo el cacao, la piña, en fin, hay varias, que se puede hacer. No lo hacen, prefieren que ese statu quo se mantenga para que se siga produciendo la coca. ¿Para qué quiere hacer un aeropuerto, señor Castillo, ahí? Es que esa es la pregunta. Tengo que pensar que también es una idea exportada de Evo Morales. Tú sabes que él hizo su aeropuerto. Sí. Y lo único que entra y sale ahí mayoritariamente son avionetas que llevan droga. Para eso quiere. En Pichari ya hay un aeropuerto que demoró tiempo en hacer, es un aeropuerto chico para avionetas. Está ahí. Falta ponerlo en valor. Pero si quiere poner un aeropuerto más grande, físicamente tienes que ir de las 1.200 metros que tiene este chico, por lo menos a 2.000, 2.500 metros. Pero la motivación sería hacerse de la operación. Eso pues, no ha por dicho. llamarlo de Dice que es para darle a los productores que puedan sacar sus cosas. No, vertebra el Brain. Vertebra el Brain. ¿Para qué quieres hacer un... Tienes uno más cerca y que está ahí en el mismo Mazamari. Pero volviendo al tema de Barranzuela, justamente, al ser asusador de esta gente en el Brain, porque lo era, hemos visto algunos videos, es un asusador de las comunidades del Brain, para oponerse justamente, ¿no?, a la erradicación de la hoja de coca. Este pasa a ser otro conflicto de intereses, ¿no? Porque después su postura respecto a los cultivos ilícitos termina siendo contrarios a los intereses de la nación. Así es. Por un tema de seguridad, tú no puedes, mucho menos siendo ministro, ¿no?, haber estado en un grupo, a llamarle grupo, donde defiendes justamente la no erradicación, la industrialización de la coca. Hasta donde yo sé, industrializar la coca hace mayoritariamente los narcos, que transforman la hoja de coca en pasta básica y llega a cocaína. Sí. Porque la utilidad médica proporcionalmente es poco. Bueno, es algo que pongamos acá, la planta mundial, solo acá, de todas las INAs, ¿no? Lidocaína, morfina, que usan este producto para generar. Pero, te repito, lo que compra ENACO, que es otra cosa que hay que potenciar, es realmente nada frente a la gran producción de hoja de coca. Ese terreno está bendito porque producen, hasta para hablar en calidad, mucho más y mejor coca veces al año que mismo Colombia. Irónico que alguna gente decía que no podíamos de ninguna manera convertirnos en un narcoestado. Y esto lo que haría es justamente convertirnos en un narcoestado. No se dedica realmente a hacer la lucha contra el tráfico. No hablo de los cocaleros, te digo, la solución de ellos es otra. Sí. Pero si se dedica a hacer este tipo de industrialización, de no erradicación y a generar que la industria de la coca esté libre, entonces vamos camino a ser un narcoestado. La pregunta es por qué, o sea, lejos de tener todo lo que hemos dicho, no puede ser. Está bien que Castillo no sea una persona inteligente, como ha demostrado no serlo, ¿no? Pero no puede ser que no tenga nadie que le señale que solamente el hecho de que sea abogado de Cerrón y Bellido y de Perú Libre es un conflicto de intereses. ¿Por qué cree usted que lo nombra? No voy a elucubrar, pero yo personalmente no creo que no haya sabido. ¿Que era abogado de su partido? Tú no puedes ser presidente de un país y no tener lo mínimo. Cuando te sientas con la PCM nueva, ¿no? Porque yo creo que a la señora que la ha sentado le han dicho, mire, tenemos estos proyectos. Entonces lo mínimo que uno pregunta es, ¿no? A ver, hágame su CV a algo. Si no los conozco, ¿no? Porque si ahí me dicen, va a ir fulano, y yo lo conozco de toda la vida, digo, ok, vale, ¿no? Pero si no, sea él o sea ella, tienen que tomar por lo menos cuenta de la hoja de vida, de las qué cosa han hecho en su vida. Y ahí tienen que tener esa información, pues no me hace. Pero no es una provocación, no puede ser una, porque por eso no puede, te digo que Castillo para mí juramenta. Para mí te digo, es lo mismo. Es lo mismo, porque Castillo lo juramenta, sabe quién es él, que ha defendido su partido, estaba con... Pusieron al señor Maraví, su única chamba fue, reconóceme al Fenate. Lo reconoció. De ahí vino los líos, acá nos tuvieron ahí distraídos. Sí. Ahora ponen a otro señor en educación y hasta la primera parte, ahora vas tú a implementar una serie de cosas en educación. Sí. Sacaron al señor Carrasco, ¿no? Sí. Que lo único fue crear ruido,
¿no? Que Arroyo, y ahora han puesto a este señor, Sí. que es el abogado. Impuesto, yo creo que por la línea de Cerrón. Claro que Pero sí. para mí es lo mismo, no hay ningún cambio. Y hablando de educación, el último es Carlos Gallardo, justamente, que Juan Cadío era el único para mí que Así medianamente es. se Yo salvaba. he dicho lo mismo. Me parece que era, no lo conozco, pero lo que yo leí de él y los inputs que tuve de parte de gente que trabaja en educación, era efectivamente el mejor de ese gabinete. Miembro fundador del FENATEP con Castillo. Así es. Y amigo de él, ¿no? De su Eso, sede, bueno. proviene del CONARE. Es que, Entonces, digo, acá tomando un poco lo que hablabas con Patricia, tiene que haber algún tipo de norma, idoneidad, ley de idoneidad, como le quieran llamar, donde tú puedas, por ley, cumplir mínimos requisitos para integrar el Ejecutivo, desde el Premier hasta el último director o jefe en los diferentes estamentos, que ojo, en muchas entidades existe, pero no Sí. hay una ley. Ahora, volteando la tortilla un poco, la gente que sí cumple con esos requisitos idóneos, ¿usted cree que aceptaría un cargo en esa administración? Difícil. No como están llevando a cabo el gobierno. Porque ese es el tema también que hay que analizar, ¿no? Sí, claro. La gente que sí está preparada, que cumple, yo no creo que quisiera estar bajo Pedro Castillo. Pero ¿quién es el que te tiene que dar confianza? Primero el país. ¿Quién es la persona que está llamada a darte confianza en un país? Con actos, con señales que le llaman en política. Para mí el presidente. Lógico, pues, ahí es. Si tú no empiezas con esos actos, difícil que gente, porque este país está, el 90% de la gente es buena, profesional y preparada, Sí. sin necesidad de que sea más terminada. Sí. Simplemente que tengan criterio y que sea gente que tenga principios y sea honesta. Ahora, después quería mencionar a Gisela Ortiz, de quien usted dijo que tenía información de inteligencia, pero ¿qué decían esos reportes de inteligencia? A ver, solamente me voy a referir a la parte de que sí ya lo han hecho público, ¿no? De algunos cuestionamientos que la prensa se ha encargado de hacerlos realmente públicos, ¿no? Sobre Gisela Ortiz. Sobre Gisela Ortiz, ¿no? Y sobre todo yo me repito mucho porque lo he escuchado y he leído toda la declaración de este profesor que estuvo en la época con ella, que vivió con ella y que dio fe. Lo de la cantuta. Lo de la cantuta, ¿no? El profesor Risco. Y él hace una explicación muy clara, muy larga también, de la época que vivió con ellos, con el hermano de ellos y los otros. Es más, él se atreve a llamarla a ella y al hermano y a todos senderistas. Dice, porque ellos han trabajado, ella llevó un día a Crespo a dar informaciones y todo está escrito. No lo he inventado yo. Y ha habido en esa época informaciones relacionadas a eso, y sobre todo cuando salió el juicio de la... Eso es lo que decía, que le llevaba comida, ¿eso se refiere a esa sección? A esas acciones que ella hacía, según una persona que ha vivido ahí con ella. Previo a la masacre. Previo a la masacre, claro. Después cuando ha venido la masacre, pero yo no la respaldo, a pesar de que en el juicio se hicieron muchas cosas, sobre todo por el señor San Martín, que yo me he dicho públicamente que no comparto. No el hecho, creo que la orden que tenían, y ahí usted hasta libros escritos sobre eso, era capturarlos porque ya tenían bastante información de que aparentemente, repito, eran gente relacionada con Sendero. Con Sendero. Pero la orden que se dio, ¿no? El coronel que estaba a cargo, era capturarlos. Sí. Y estaba leyendo una parte de ayer de un libro que hace mucho tiempo lo había leído, solamente habla, y escrito por una persona de tendencia izquierda, que habla, ¿no? Que se llama así, masacre de la Cantuta, y ahí revela que efectivamente la orden era ir y capturar, como se debe hacer. Y bueno, ahí aparentemente el jefe del grupo Colina. En medio de tragos, tomó la decisión de asesinar. Ya, pero para hablar en cristiano, lo que dice el reporte sobre Ortiz es que ella era simpatizante de terroristas, de Sendero, de gente afiliada a Sendero de algún modo. Hay gente que ha mencionado que ha habido, no sé si reportes propiamente he visto. Hay cosas que yo no puedo... No, me queda claro. Pero sí hay, la que para mí está muy clara es la que habla este profesor, ¿no? El testimonio de él, ¿no? Que él ha vivido en esa época, que él la ha conocido, han trabajado y todo, ¿no? Ahora, estamos hablando de hace, 30 años atrás.
Bueno, eso demostraría una simpatía, ¿no? Por lo menos una simpatía, ¿no? Lo cual sí, ya es preocupante. Por supuesto, habida cuenta que este gobierno tiene nexos al terrorismo. Es que tú ves que es muy difícil. Por eso te digo, para mí no hay mucho cambio, porque no, mejor dicho ninguno, ¿no? Porque han cambiado algunos nombres, pero el tablero de ajedrez es el mismo. Siguen avanzando con lo que es importante. Ahora vamos a perder tiempo de que si el ministro, la ministra, eso lo van a tener distraídos un buen tiempo, porque ese es su trabajo. Así trabaja la izquierda. Mientras tanto, ellos están apuntando y caminando a lo que a ellos solo les interesa, que es lo de la Asamblea Constituyente. No les interesa más. Yo creo, yo confío, por la gente en la que hablo del Congreso, que hay una estrategia para contrapesar y velar por la democracia y por las libertades. Pero quiero decirle también que hay gente que me escribe, me llama, yo hablo con la gente, no solamente en la calle, sino en redes, me escribe, me llama, que no siente que muchas veces su indignación sea parlamentada. Y yo no hablo de hacer shows mediáticos para la cámara, no, yo hablo de que hay mucha indignación en este momento. Sí, sí, sí. Yo recibo bastante, las redes son también una... Son buenas y malas. Son buenas y malas. Sí. No, buenas y malas, ¿no? Entonces, así como recibes bastante información, sí, también recibes, creo que hasta más, desinformación. Entonces, es muy difícil poder basarte en ese tipo de informaciones que vienen por las redes en general. O sea, a veces sirve para poder corroborarla ya formalmente en las fuentes que se supone a las cuales uno puede acudir. Y muchas veces te has dado con la sorpresa que son reales. Sí. Informaciones de gente que trabaja y que obviamente usa el anonimato para informarte. Y bueno, así se basan también los medios, ¿no? Las unidades de investigación, esa es una de sus principales fuentes. Le dan la información, ellos investigan, llegan y bueno, descubren muchas cosas. Me imagino que debe ser muy raro, muy surreal para usted, que formó parte de una época en donde se combatió al terrorismo. Y hubo este gran logro en Lebrán con el camarada, ¿cómo se llamaba? El que redujimos, usted era jefe del comando conjunto. Alipio y Gabriel. Alipio. Y Gabriel. Debe ser muy raro ir al cuya esposa ahora es Vilma, la que está a cargo. Así es. Ir al Parlamento y encontrarse con gente que está ligada a esto. Debe ser muy raro. Pero le quiero preguntar si usted siente cuando va diariamente al Congreso que estamos en un tiempo de otro tipo de batalla y que tenemos un reloj que está tiktokeando cada momento. Claro, lo que pasa... ¿Lo percibe así usted? Sí, claro. Lo que pasa, Diego, es que no significa solamente que haya habido, como mucha gente cree, como habla el doctor Gersi, que hay un tiempo muy corto. Esto ha empezado desde que se capturó y se venció militarmente. A partir de ahí empezó un trabajo psicológico, político, ideológico, que nosotros, yo me incluyo ahí, todos no hemos querido o ver, o no hemos sido algunos escuchados, o simplemente hemos estado en nuestra zona de confort. Ese es un trabajo de telaraña que ha demorado años. Recuerda que el comunismo, los tiempos no existen. No. Entonces ellos pueden haberse demorado y ahora, después de los globos de ensayo que hizo el señor Vizcarra, han encontrado el momento adecuado para lograr la captura del poder, no solo por las elecciones, como lo han logrado, sino para quedarse. Nos descuidamos en lo ideológico. Brevemente quiero terminar preguntándole, porque la primera vez que lo entrevisté le toqué el tema de los valores morales que yo considero que sin recobrarlos estamos fundidos al margen de lo que podamos lograr ahorita. ¿Qué iniciativas se podrían dar para iniciar la recuperación de los valores morales en la sociedad? Y con eso me tengo que despedir. Bueno, lo primero es buscar y lograr que gente que tenga los principios claros, los valores claros, se meta en política. No hay forma de cambiar o de mejorar cualquier accionar político si esa gente, que hay mucha, no se mete, no se arriesga a meterse, porque vas a recibir golpes todos los días, a cada rato. Pero justo necesitas esa fortaleza para poder hacerlo. Y qué mejor que haber recordado a Miguel Grau esta semana. Por supuesto, qué gran ejemplo, ¿no? Así es. Totalmente, pues no solamente fue hombre, padre, esposo, fue un gran político. Así es, y demostró esa famosa frase que yo tengo todos los días, ¿no? Sí. No reconozco otro caudillo que la Constitución, es lo que más vale en estos momentos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Almeida. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Conversar con usted. Gracias. Gracias a usted por acompañarme en esta primera hora de bloque dominical de Willax. Sigan en sintonía, es el turno de Augusto Stone.